Hola a todos, hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, estoy un poquito con problemillas personales, siempre que me están llevando a problemas de salud, ¿vale? Así que no estoy para hacer muchos vídeos grandes como guerras, papas, ni siquiera una tirada corta como el Atlético de Madrid, Real Madrid de mañana, o Real Madrid, Atlético de Madrid de mañana. Pero bueno, sé que me estáis insistiendo mucho. Así que aunque me cueste un poquito hablar y me cueste un poquito concentrarme y conectar, voy a intentar hacer el vídeo, ¿vale? Voy a hacer una tirada experimental, es un vídeo cortito, no prometo acertar, ¿vale? Esta vez sí que no lo prometo porque de verdad que no me encuentro muy bien. Estoy teniendo una serie de problemas, bueno, yo no, pero en mi familia están habiendo una serie de problemas personales y así que me estoy centrando en ellos. Y eso me está afectando a mí, a mi salud, a mi energía, ¿vale? Pero bueno, me viene un poquito bien hacer este tipo de vídeos para desconectar, pero no estoy seguro de que vaya a conectar bien con las cartas. Me va a servir para desconectar de lo mío. Así que así como siempre, una tirada dedicada a Hermes y a Hécate. Siento no hablar mucho, pero estoy un poco dolorido de la garganta, ¿vale? Por la bajada de defensas por el estrés. Tirada para Real Madrid, tirada para el Atlético de Madrid. Tirada por si hay empate y para intentar saber los goles, ¿vale? Comenzamos. Bueno, estas son las cartas del Real Madrid. Son unas cartas un poco feas. Son cartas de la Champions, del partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid de mañana. Son unos caminos que tiene el Real Madrid que superar, pero para superar ese camino tiene que cortar con una serie de cosas y una de las cosas con las que tiene que cortar son con algo relacionado con las trampas, ¿vale? No son cartas especialmente buenas, no son cartas especialmente halagüeñas, no son unas vibraciones especialmente buenas, son un poco las vibraciones que tengo yo, entonces insisto, no sé si esta tirada es buena o no. Ya habéis visto que las últimas tiradas sí que las he acertado, pero de verdad que estas energías no son muy buenas y esas cartas no son muy buenas. Vemos las del Atlético de Madrid. Bueno, las del Atlético de Madrid también son cartas con un arcano mayor, bueno, aquí hay dos arcanos mayores y unas de bastos. Las de bastos es más victorioso desde luego que las de espadas. El emperador habla de las normas que se salta el tramposo y el colgado es el punto de vista que se cambia una vez que cae la muerte. Por lo tanto, creo que son cartas bastante complementarias que favorecerían para el partido de mañana, Real Madrid, Atlético de Madrid, al Atlético de Madrid. Estoy intentando enfocarme porque me he dado cuenta que en los vídeos anteriores estoy viendo, por un lado, el primer partido de ida y por otro lado el partido de vuelta y por eso era tan dual, aparte que no sabía si había empate. Vamos a ver si hay empate aquí. Otra vez dos arcanos mayores, dos de copas, que habla de acuerdos, convenios, ¿vale? Pactos en el lado del Real Madrid, mientras que el lado del mago es para el Atlético de Madrid. Tres de copas, nuevamente me vienen pactos, convenios, acuerdos con gente, ¿vale? Como si hubiera algún tipo de acuerdo, de pacto en el Real Madrid. Y ese tipo de pactos que son del Real Madrid para favorecer al Real Madrid es precisamente lo que tiene que hacer cortar el Real Madrid para favorecer y ganar el partido. Siempre, mientras que para el Atlético de Madrid les veo como más victoriosos, pero finalmente acaba con la sequía del 5 de oros, ¿vale? Entonces, ¿qué os puedo decir? Que me queda aquí el oráculo, el desierto, la soledad del desierto. Bueno, creo que en el partido de ida, Real Madrid versus Atlético de Madrid, va a perder el Real Madrid con un 1-3 a favor del Atlético de Madrid. Es un poco lo que me dicen las cartas. Sin embargo, insisto, va a ser un partido de ida en el que el Real Madrid va a perder. Creo que la vuelta el Real Madrid se va a poner las pilas porque finalmente veo sequía para el Atlético de Madrid, finalmente, pero creo que eso va a ser a la vuelta. Además va a ser una victoria amarga para el Atlético de Madrid. Insisto, no me encuentro muy bien, no me hagáis mucho caso, ¿vale? Yo hago este vídeo porque me lo estáis pidiendo mucho, me lo estáis insistiendo mucho, pero no estoy en mi mejor momento para hacerlo, ¿vale? Veréis que he bajado un poco el ritmo con el canal. Y es verdad que por situación personal que mi familia no lo está pasando bien y entonces ahora necesito enfocarme en ellos. Pero cumplo con mi promesa, que yo prometí que iba a hacer este vídeo y la palabra de un mago se tiene que cumplir. Hasta ahí la tirada de hoy, un abrazo de luz y hasta pronto.